Hola, mi nombre es Rodrigo y bienvenidos nuevamente a una ayudantía. En esta ayudantía veremos los distintos criterios de evaluación de proyectos, entre los que se encuentra el VPN, la TIR, el índice de rentabilidad, payback y payback descontado. Como sabrán, para escoger un proyecto, por ejemplo, por VPN, el VPN nos tiene que dar 0. El VPN es la diferencia entre la inversión inicial y los flujos de caja traídos a los presentes. La TIR es la tasa máxima que nos da para que el VPN sea 0. O sea, es lo máximo que tenemos que tener. El payback es el periodo de pago y el payback descontado es lo mismo. La diferencia es que los flujos son traídos a lo presente. Entonces, comencemos. Dice: ejercicio 1. Una reparadora de tapices de automóvil tiene problemas de seleccionar la máquina que debería adquirir en la que trabajará en un solo tipo de material. Los proyectos para cada máquina presentan los siguientes flujos de caja anuales. Lo siguiente: si la tasa encuentra el 30% efectiva anual, determine el valor presente neto de cada proyecto. Entonces, lo primero que tendríamos sería la inversión inicial, ¿cierto? Ya esto hay que, de hacer la diferencia con el flujo de caja traído a los presentes. Entonces, el primer flujo de caja, y esto lo dimos por 1 más la tasa, que sería 30%, más los 93, igualmente traídos a valor presente. Como el segundo año va elevado a 2. Y nos queda un valor presente de 52.030. Lo mismo se hace con el segundo. Tomamos el primero y le sumamos los distintos flujos de cajas. Como es una misma tasa, no habría problema. Para látex. Se me sale un poco. Ahí se me había movido. Y aquí tenemos los distintos valores presente neto. Por lo tanto, con este criterio ya sabemos que, por ejemplo, tendríamos que aceptar espuma y cuero y látex no, porque nos da un valor presente negativo. Ahora, continuando con la letra B, nos dice la tasa interna de rentabilidad TIR de cada proyecto. Y aquí estamos con Excel, esto es más sencillo porque lo único que tenemos que escribir es TIR y seleccionar los flujos. Y el Excel hará todo el trabajo. Esto determina una tasa para que el valor presente sea 0. Recuerda. Por ejemplo, aquí tenemos las distintas TIR. Como es un proyecto de inversión, cualquier tasa de descuento que esté debajo de estos porcentajes, de estas tasas, debería ser tomada. Como ven, nuestra tasa anual es del 30%, por lo tanto, por estos dos proyectos sí sería aceptada. Pero como en látex, la tasa de descuento está sobre la TIR, no se debe rechazar por este método. Esto debido a que es un proyecto de inversión. Si fuera un proyecto de financiamiento, no se debe realizar, no pasaría esto porque es a lo contrario. Si está sobre la TIR, se debería tomar, pero en este caso no es así. Ahora la letra C nos dice el payback, periodo de recuperación de cada proyecto. Ya, entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, primero nos damos cuenta que tenemos distintos periodos, por así decirlo. Tenemos flujo de caja 1 y flujo de caja 2. Para el payback necesitamos saber cuánto nos demoramos en pagar. Entonces, por ejemplo, para espuma,
Como ven, nosotros el primer periodo no alcanzamos a pagar, vamos a tener un sobrante, ¿no es cierto? Que va a ser los 80.000 más los 77.000, nos da un sobrante de 3.000. Por lo tanto, ¿cuánto nos vamos a pagar? Nos vamos a demorar, vamos a tener que seguir con el periodo 2, ¿no es cierto? Lo únicamente que tenemos que hacer para saber cuánto tiempo nos vamos a demorar, tomamos los 3.000 anteriores y se los dividimos para sacar como la proporción al periodo 2 y le sumamos 1. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo cometí un error. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, como ven, los números están negativos, por lo tanto hay que pasarlo a valor absoluto, ponerle un negativo delante para que los negativos de aquí se vuelvan positivos. Por lo tanto, nuestro payback sería de 1,3. Bueno, para el siguiente, como se dan cuenta, nosotros sí alcanzamos a pagar todo el total en un solo periodo, por lo tanto no tenemos nada que devolver los siguientes periodos. Y a diferencia del otro, que le sumamos 1, aquí simplemente tenemos que dividirlo porque vamos a sacar la proporción de cuánto es. ¿Ya? Si se ven, como pueden ver, en LaTeX con el payback tenemos un periodo de recuperación del dinero más corto, por lo tanto deberíamos tomarlo, pero si se dan cuenta por el método de la TIR-VPN no es así. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la letra D, que nos pide el payback descontado el periodo de pago contado a cada proyecto. Entonces lo mismo, tenemos saldos por devolver al periodo 1, pero la diferencia, por ejemplo, con el otro payback sería que aquí tenemos que hacerlo a valor presente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en el saldo inicial tenemos los 80.000, eso no va a cambiar. Pero ahora tenemos que sumar los 77.000 dividido por rayo valor presente, por 1 más la tasa. Ven, ahí cambió. Y como descontaríamos el payback, sería simplemente tomamos este valor, lo tenemos que dividir por lo que nos sobra, que es el flujo, y esto traía a valor presente por 1 más la tasa. Recuerden elevarlo a 2. Me falta un paréntesis. Ahí está bien. Ya. Recuerden que aquí nos falta, por ejemplo, ponerle el negativo y todo esto sumarle 1. Ya, por lo tanto nos estaría dando un payback descontado de 1,38. Y habría que hacer lo mismo para las siguientes dos, que la haré ahora, pero para que no demorar tanto el video, lo dejaré ahí. ¿Ya? Como ven, ahora se encuentran todos los paybacks descontados, se calcularon de la misma manera que el anterior. ¿Ya? Como ven, en LaTeX el payback descontado es mucho más alto que el resto, por lo que, como solo tenemos 2 periodos, significa que LaTeX no tiene payback descontado, ya, porque es muy alto, porque significaría que nos demoramos 1060 periodos y solo tenemos 2. ¿Ya? Ahora la letra E nos pide el índice de rentabilidad. Para calcularlo simplemente tenemos que tomar cuánto sería la rentabilidad. Tendríamos el VPN con la inversión inicial. Este iría en valor absoluto, habría que sumarlo para que sepan. Y todo esto dividido inversión inicial. Todo esto va en valor absoluto, así que aprovecho poner el signo negativo ahí para que se transforme a positivo. Y habría que hacer esto con cada uno. No demoramos nada, así que
Ven, aquí tenemos los distintos índices de rentabilidad, que si lo ordenamos, Puma es el más rentable, hasta Latex, que es el menos rentable. Aquí generalmente se suele tomar los proyectos que tengan un índice de rentabilidad sobre 1, por lo tanto también estaríamos descartando Latex. Por último, la letra F nos pide el valor presente neto en BPN y la regla de edición si los proyectos fuesen mutuamente excluyentes. Ya, aquí aproveché de hacerle al tiro inmediatamente el perfil de BPN, que es tomando los distintos BPN en distintos TIR y graficándolos. Ya, como ven, tenemos varias intersecciones, por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí. ¿Cómo es que calculamos estas intersecciones? Tendríamos que tomar los dos proyectos donde se intersectan y después fusionarlos, por así decirlo, restándoles las inversiones, su respectiva inversión y sus respectivos flujos de caja para volver a calcular una TIR. Como se ve aquí, donde por ejemplo la TIR Puma sale en la resta de la inversión de 511 menos los 80.000, nos queda una inversión de menos 431.000. Y lo mismo sucede con los distintos flujos de caja. Lo mismo ocurriría para espuma y cuero. Luego la tasa de feature sería la TIR del proyecto, de estos mismos, al igual como hicimos anteriormente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que por ejemplo, con una tasa TIR del 0% a 10,65 a menos de 10,65, o sea, no inclusive 10,65, de 0 hasta antes de 10,65, nosotros cogeríamos látex. Después en 10,65 nosotros seríamos indiferentes entre látex y espuma. Después superior a 10,65 nosotros cogeríamos espuma hasta antes de 34,98%, ya que en 34,98% somos indiferentes. Y por último, de superior a eso, escogeríamos cuero. Y este sería el ejercicio 1. Ya, para el ejercicio 2, nos dice una empresa posee los siguientes dos proyectos mutuamente excluyentes en cartera. Ya, tenemos estos dos proyectos que son agrícolas, que nos están diciendo que es en peso chileno, y inmobiliario, que es en UF. Antes de hacer cualquier cálculo, tenemos que percatarnos de unas cosas. Partiendo que tenemos uno en pesos chilenos y otro en UF. Al tener eso, nosotros, por ejemplo, si calculamos una TIR, no podríamos compararla, ya que uno está tomando el efecto de la inflación en sus cálculos y la otra no. Ya, por lo tanto, no son comparables. ¿Ya? Segundo, es que tenemos más de un cambio de signo. Ejemplo, en agrícola tenemos un solo cambio de signo, que es el de flujo de caja 0 o la inversión inicial al flujo de caja 1. Y en el segundo tenemos el mismo y después al de flujo de caja 1, flujo de caja 2, que volvemos a tener un valor negativo. ¿Por qué nos interesa esto de los cambios de signo? Porque esto nos va a decir cuántas TIR tiene el proyecto. O sea, el proyecto 1 tiene solo una TIR porque solo tiene un cambio de signo, pero el proyecto 2 tiene dos TIR porque tiene dos cambios de signo. ¿Ya? Para que lo tengamos ojo. ¿Cómo calcularíamos las TIR, por ejemplo, del inmobiliario si tiene dos? Ya que el exceso nos va a arrojar 1, simplemente tenemos que ocupar la ecuación cuadrática para que nos dé las dos TIR. ¿Ya? Entonces, ahora comencemos. ¿Cuál es el mejor proyecto basado en el criterio de la TIR? ¿Ya? Como les dije, las TIR no son comparables porque están en valores, uno está en valores reales y el otro en valores nominales. Pero igualmente, por ejemplo, comparemos el TIR del proyecto agrícola. Tomamos, como hicimos en el ejercicio 1, TIR y tomamos ahí. ¿Ya? Y por ejemplo, si quisiéramos las TIR del inmobiliario, voy a poner IM 1, ponemos TIR, está aproximado. Voy a tirar esto por abajo y voy a poner aquí. Ahora ya lo cambió. Entonces, si ocupamos la ecuación cuadrática para descubrir el incógnito, nos daría que la TIR es de 209,42%. Ya, como ven,
no sabemos cuál es mejor o cuál es peor, ya que tenemos dos, ¿ya? Por lo tanto, todavía no podríamos escoger, ¿ya? Entonces, veámoslas nominalmente, porque están en reales. Ya les voy a indicar ahí que están reales. Nominalmente, para compararla con la de la tira agrícola, tendríamos que ocupar el teorema de Fisher. Ya, entonces, tomamos esto más 1 por 1 más la inflación anual y todo esto menos 1. Ya, y lo mismo para el siguiente proyecto. Entonces tendría 1 más la tasa por 1 más la inflación, todo esto menos 1. Ya, igualmente todavía no podemos seguir comparando, por lo tanto no podemos ocupar el criterio de la TIR para este proyecto. Ya. Luego la letra B nos dice perfil del BPN, gráfico de BPN en distintas tasas de descuento. Pero entonces primero necesitamos pasar el inmobiliario a un valor nominal. Entonces tomamos los 480 y lo multiplicamos por los 25.000 que está en la UF del día en el periodo 0. Para el periodo 1 sería algo similar. Tomamos la UF, lo multiplicamos por la UF, el valor de la UF, para transformarlo a pesos, pero como pasó un periodo hay que sumarle la inflación más 1 más 3%, entonces nos quedaría de 50 millones. Y por último el otro se hace lo mismo, los 1.500 por la UF del día, por 1 más 3%, pero como estamos en el periodo 2, se eleva a 2. Ya aquí se saca un BPN y se puede hacer el perfil del BPN que se encuentra acá, que es graficar simplemente. Ya. Y luego, ¿cuál sería la regla de decisión en este caso? Ya. Entonces, como son proyectos excluyentes, entonces se escoge uno o se escoge el otro, tenemos que hacer una fusión, ya, al igual como hicimos antes. Entonces, tomamos este menos este y nos da los valores. Y por ejemplo, si ocupamos TIR, nos da un valor. Y si ocupamos la ecuación cuadrática, nos debería dar la TIR 2, que sería de 214,01%. ¿Ya? Ahí tendríamos ambas TIR, que son para calcular los puntos de intersección. ¿Ya? Para saber qué proyecto se escoge. Entonces, de 0 hasta 70,73, pero no inclusives, escogemos el proyecto agrícola. Si es 70,72, perdón, estamos indiferentes entre ambos proyectos. Si es superior ese número hasta 214, se escoge el proyecto inmobiliario, no inclusive el 214, ya que si es 214,01, estamos indiferentes entre agrícola o inmobiliario, ¿ya? Si fuera mayor a 214, volveríamos a escoger el proyecto agrícola nuevamente, ¿ya? Por si acaso.